Asimismo, les damos todas las herramientas a todas las personas que nos ven desde su casa para que puedan tener una vida más saludable. Y ellos, por supuesto, también están acompañándonos como todos los jueves. Paso a presentar a nuestros compañeros también de A Tu Salud. Ellos son los doctores. Vamos a empezar con el doctor Juan Barbosa. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Andrés, Emilio y, como siempre, a toda nuestra teleaudiencia que nos prefiere, que nos elige los jueves. Tenemos un programón hoy. Vamos a entregarle toda la información que creo que va a ayudar a cambiar todas esas dudas que había sobre este tema. Emilio, si nos podés ayudar un poquitito después para saber sobre qué vamos a hablar. Bien, gracias, Juan. También él está ahí presente. Vamos a enfocarle ya a nuestro siguiente. Bien, ahí ya está listo para compartir con ustedes toda la información. Él es el doctor Emilio Arriola. ¿Cómo estás, Emilio? Médico pediatra. Estamos bien, realmente vamos a tomar un tema muy importante que justamente son nuestros dos riñones, que son elementos importantes para el sostén de nuestro organismo y sobre todo hay que cuidarlo y hay que hablar sobre este órgano tan importante del humano. ¿Qué tal estamos con la hidratación, Federico? Estuvimos subiendo en redes sociales una pequeña fórmula y le damos una interrogante acerca de cómo hidratarnos. ¿Qué tal tu hidratación? Tómate agua, ¿eh? Bueno, yo creo que todos sabemos cuánto tenemos que tomar más o menos, pero nunca cumplimos. Nunca hacemos de forma estrictamente así. Bueno, agradecemos entonces que A Tu Salud es presentado por el Centro Médico San José de la Ciudad de Limpio. Y también te comento que si de repente padeces diabetes, una enfermedad metabólica, una alteración, entonces el consultorio metabólico donde el doctor Federico y yo estamos prestos siempre para atenderte y mejorar tu salud y que puedas gozar de un bienestar de manera integral, como estaba diciendo. Porque al fin y al cabo eso es lo más importante, tu salud. Calidad de vida. Exacto. Y les recordamos a todos que estamos por Unión TV, también existen otras plataformas por las cuales nos pueden ver. Si tienen Tigo, el canal es 23, si tienen Personal Flow, el canal es 17 y también nos pueden ver por IPTV Copaco, el canal es 28. Les recuerdo, muy importante también que nos sigan en redes sociales, estamos en el Instagram como @tusalud.paraguay. Prácticamente todos los días ahora estamos subiendo resúmenes de los programas. Ahí Andrés ya nos va a seguir. Claro, le estoy invitando a todos a que puedan seguir. Esto es @atusalud. Pone Instagram @atusalud.paraguay y ya te sale. Así que fácil, ahí pueden enviarnos sus saludos, sus dudas, sus consultas, que todos esos pedidos serán atendidos. Y pasamos ya con el doctor Juan Barbosa, que tiene ya su información para compartir con todos ustedes. Nos va a hablar de un tema que quizás genera muchas dudas y queremos saber las diferencias. Cirugías de urgencias, cirugías programadas, ¿son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? De todo eso nos va a hablar el doctor Juan Barbosa. Gracias, Fede. Muchas personas piensan que todas las cirugías son iguales. Hoy vamos a aprender que en realidad tenemos básicamente tres grandes tipos de cirugía. Las cirugías de emergencia, las cirugías de urgencia y las cirugías programadas. ¿Por qué esta diferencia y por qué es importante conocerlas? Ahora vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Las cirugías de emergencia son las cirugías en las cuales no tenemos tiempo para preparar al paciente y tiene que ser operado en este momento o en el transcurso de pocos minutos, como ser un accidente de tránsito importante, una hemorragia interna, en el cual no tenemos mucho tiempo para pedir algunos métodos auxiliares que nos puedan preparar mejor al paciente, pero si no lo hacemos, la vida del paciente corre peligro. Después tenemos las cirugías de urgencia. En estas cirugías contamos con un poquito más de tiempo, pero tenemos que resolver el caso lo antes posible, de preferencia dentro de las 24 horas, como ser el caso de una apendicitis aguda que ya hablamos en programas anteriores, como una hernia que se atascó. Ese tipo de cirugías nos da un par de horas para que pidamos los métodos de diagnósticos que nos permitan entrar a la cirugía un poco más seguro y tratar de evitar complicaciones. Y por último tenemos las cirugías electivas o cirugías programadas, que son las cirugías en las cuales el paciente tiene tiempo para poder controlar el resto de los órganos. Como hablamos siempre con el equipo, un cirujano necesita de otros médicos para hacer la cirugía lo más segura posible. Entiéndase, controlar si el pulmón está bien en condiciones de aguantar la cirugía, si el corazón va a aguantar la cirugía, si los niveles de azúcares están bien, como para que toda la cirugía se pueda desarrollar de manera correcta y no tengamos complicaciones después de esta.
Una cuestión que pasa mucho en la consulta es, doctor, pero me piden demasiados estudios, después se vencen todos mis estudios y termino sin operarme. ¿Para qué me piden tantas cosas? Todo lo que te pedimos es justamente para tratar de minimizar esas complicaciones. Y el caso más frecuente es, pero tengo un amigo que fue en la urgencia, doctor, tenía una hernia y a él le operaron sin pedirle gran cosa, ¿por qué a mí no me pueden operar así? Te cuento que el riesgo de una cirugía de urgencia no es lo mismo que una cirugía programada. Por comentarte sobre las hernias, un paciente que está con sobrepeso viene a la urgencia porque está atascada la hernia. Si nosotros la operamos sin preparar a ese paciente, se va a resolver la urgencia en sí, pero a los 1 o 2 meses probablemente el paciente se va a volver a herniar. Eso significa que tenemos que prepararnos de la mejor manera posible para poder minimizar todas esas complicaciones. Tenemos en las cirugías programadas menor riesgo de infección, una recuperación más rápida, por eso la situación ideal siempre es tratar de que todas las cirugías se realicen de manera electiva, pero en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias, Juan, espectacular la información que le traías a toda nuestra audiencia, y guarda con esas situaciones en las que las cirugías tienen que ser de emergencia o de urgencia, porque ahí, como bien decía el doctor Juan, no hay tiempo que perder. Bien, ya vamos a adentrarnos en el tema del día. Él bien ya anticipaba este tema. Vamos a hablar de los riñones el día de hoy. El doctor Emilio Arriola quiere compartir algo que quizás es bastante frecuente, o no, él no va a hablar de eso ahora, en la edad pediátrica, y son las infecciones urinarias. Entonces, estamos listísimos para escucharle al querido doctor Emilio Arriola. Gracias, Fede. Hoy quiero referirme a las infecciones urinarias, pero a los que afectan a los pacientes lactantes. Me refiero a aquellos que tienen entre 1 mes de vida y 2 años, o sea, se encuentran todavía utilizando pañal. Las infecciones urinarias pueden afectar desde el inicio de la vejiga hasta los riñones. Eso quiere decir que podemos tener infecciones urinarias bajas que van hasta la vejiga, y después tenemos las infecciones urinarias altas que afectan a los riñones. No podemos permitir que eso ocurra porque es una complicación justamente de las infecciones urinarias. Ahora, ¿cuál es la particularidad de este grupo de pacientes? Que ellos pueden presentar fiebre o tampoco no manifestarla. En caso de manifestar fiebre, lo que llama la atención es que esa fiebre es sin foco. ¿A qué nos referimos que es una fiebre sin foco? El paciente no está con un cuadro respiratorio, el paciente no tiene diarrea, no tiene una lesión en piel que podamos pensar que ese es el origen de la fiebre. Entonces decimos, una fiebre sin foco en este rango de edad debe despertar alarma. Ahora, a veces las infecciones urinarias se pueden manifestar sin fiebre y dan síntomas inespecíficos. ¿A qué me refiero con síntomas inespecíficos? El niño se encuentra muy irritable, no quiere comer, rechazo alimentario, llega a tener vómitos e inclusive te tiene que llamar la atención que el pañal moja menos de lo debido. ¿Cuánto es lo normal que debería mojar el pañal el niño a esta edad? Por lo menos entre 4 a 6 veces al día. Si está mojando entre 1 o 2, quiere decir que está teniendo problemas para orinar, porque probablemente al dolerle la micción al orinar, el niño entonces aguanta justamente y evita orinar. Por eso es importante que los padres reconozcan estos signos y síntomas inespecíficos, que reconozca de repente que el niño está orinando poco. Eso te tiene que llamar la atención. ¿Y cuál es la medida que tenemos que tener? Acudir a nuestro pediatra. El pediatra, si sospecha una infección urinaria, va a pedirle un estudio de orina. El estudio de orina se puede tomar de diferentes maneras. Hay métodos que se llaman al acecho, hay bolsitas especializadas que se utiliza, o en algunos casos, dependiendo del cuadro, se puede inclusive hacer sondaje. Con ese resultado de orina, normalmente tu pediatra te va a dar un remedio que puede ser un antibiótico, además ayudarte a mantener a tu niño sin dolor con un analgésico, en caso de presentar fiebre, algún antifiebre, algún antipirético, para poder mantenerlo con los síntomas controlados y también justamente prevenir que esa infección urinaria que dijimos al principio no avance hasta los riñones. Justamente lo que nos estamos enfocando en este programa de hoy es cuidar de los riñones y no queremos olvidarnos de los más pequeños.
Eso quería compartir con ustedes el día de hoy. Gracias, Fede. Gracias a vos, Emilio, siempre tan pragmático y práctico sobre todo, porque la frecuencia de cambio de pañales en esa edad 4 a 6 veces al día. Si se cambia menos que esto, eso ya nos tiene que llamar la atención porque probablemente el niño está pasando por alguna situación que tiene que llamarnos la atención y tenemos que llevarle a consultar con el pediatra. Excelente, Emilio, muchas gracias por esta información para los papás que ven a Tu Salud. Y también el doctor Andrés Jiménez tiene el tema del cual nos va a estar hablando el día de hoy y dejo que él mismo presente su tema porque creo que viene con una encuesta incluida. Bueno, como siempre en cada programa hago pequeñas encuestas para ser un poco más interactivo y para que la gente que nos está viendo se pueda identificar. Entonces yo te quiero preguntar a vos, Federico, ¿cómo te sentís ahora? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo me siento? Nervioso, feliz, triste, por supuesto, nervioso, porque enojado. la cámara siempre... La cámara siempre nos pone nerviosos, ¿verdad? Juan Barbosa, ¿cómo te sentís? ¿Estás nervioso? De repente, hoy te vi un poco tenso. No. Estoy contento por compartir siempre con toda nuestra audiencia. Se nota, no puede disimular su alegría. ¿Y el pediatra cómo se siente? Emocionalmente hablando siempre. Yo bastante contento porque podemos compartir lo nuestro con nuestra audiencia. Ok, bueno, él está muy feliz. Bueno, ¿por qué hago esta pregunta? Porque las emociones intervienen o tienen que ver con la diabetes. Para eso yo titulo esto que se llama diabetes emocional. ¿Existe o no existe la diabetes emocional? Conjuntamente con el doctor Federico, cuando hacemos consultorio, los pacientes, ¿verdad, Federico? Nos vienen y nos dicen, doctor, yo tengo diabetes emocional nomás. Doctor, yo creo que cuando me pongo nervioso sube a 300 mi glucosa y de repente estoy muy enojado, estoy nervioso y empieza a subir. Bueno, a eso llamamos diabetes emocional. Pero ¿qué sucede? La ciencia hoy por hoy, según las evidencias científicas, no respaldan este término. O sea que por la ciencia no está reconocida la diabetes emocional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué experimentan los pacientes? Hay una hormona llamada cortisol. El cortisol probablemente está elevado en el doctor Juan Barbosa, nuestro cirujano, nuestro pediatra, incluyendo al doctor Federico. Acá estamos viendo en pantalla una mujer, ¿verdad?, que representa el enojo, vemos la duda, la angustia, vemos la enfermedad misma, la salud emocional y la salud psicológica. Esto hace que el cortisol se eleve. Probablemente si hoy nos medimos el cortisol va a estar elevado. Pero ¿qué tiene que ver el cortisol con la diabetes? El cortisol es una hormona que se libera por el estrés y empieza hace que el cuerpo empiece a producir azúcar, empieza a producir glucosa a través del hígado. Y esto podría elevar la glucosa. Pero entonces, ¿qué sucede? Un paciente con diabetes que ya tiene el diagnóstico, cuando se pone nervioso, inclusive cuando siente alegría y felicidad, puede liberar cortisol y puede subir la glucosa, pero no demasiado. O sea, el paciente no puede venir a decir, doctor, tengo 400 de glucosa y es porque me peleé con mi marido, me peleé con mi hija, se fue de la casa, etc. No, en realidad puede alterar, puede descompensar, digamos así, en menor medida, pero no a estos niveles. Entonces, señoras y señores que nos están escuchando, que nos están viendo desde su casa, las emociones podrían alterar a la glucosa, a la glicemia, a la glucosa que circula en sangre, pero no podemos llamar a esta entidad diabetes emocional. ¿Puede alterar? Podría alterar. También, ¿qué sucede? Me pongo ansioso, me pongo enojado, me pongo feliz y voy y remato por las comidas. Entonces probablemente aquel paciente que tiene diabetes se pone nervioso y empieza a comer de más y probablemente no se da cuenta. Entonces a eso de manera informal llamamos entonces diabetes emocional, pero la ciencia no reconoce como tal. ¿Las emociones influyen? Sí, influyen en una ansiedad que uno va a buscar y tiene un trastorno de atracones con la comida. Muy bien, y como decías, bastante frecuente y son las emociones las que terminan también definiendo nuestro patrón de alimentación y como esto también, la comida está diseñada para generarnos placer, recompensa, entonces buscamos una salida a nuestros problemas. Digamos, esa es la palabra. Alimentos. Un refugio en la comida y ese es el responsable, o esa es la responsable de que se eleven tus niveles de glucosa en sangre y no necesariamente alguna emoción que estés experimentando.
Pasó volando este primer bloque, cirugías de emergencia, de urgencia, programadas de la mano del doctor Juan Barbosa, infecciones urinarias en niños que usan pañales con el doctor Emilio Arriola. El doctor Andrés recién nos hablaba de la diabetes emocional y les recordamos que nos sigan ¿dónde? En @atusalud.paraguay. Pero antes, doctor Federico, quiero que presente el tema central de hoy, antes de ir a la pausa. Emilio ya nos presentaba al principio, vamos a festejar el Día Mundial del Riñón, así es que estén atentos. Nos vamos unos segunditos a una pausa y en breve ya estamos con ustedes con más de A Tu Salud. En el Centro Médico San José, tu salud es nuestra prioridad. Al servicio de la unidad, ofrecemos atención médica integral en consultas ambulatorias, internaciones y cirugía, desde la primera consulta hasta los cuidados más avanzados en nuestro quirófano de última tecnología. Te brindamos un equipo de especialistas dedicados a tu bienestar. Aquí encontrarás la atención personalizada que mereces, con el compromiso y la excelencia que necesitas para cuidar de tu salud y la de tu familia. Contactos al 0985 68 88 87 en la ciudad de Limpio. Sabemos que vivir con diabetes o enfrentar el reto del sobrepeso no es fácil, pero no tenés que hacerlo solo. El doctor Federico Fariña y el doctor Andrés Jiménez te ofrecen un enfoque personalizado para el control de la diabetes, el manejo del peso, alteraciones del metabolismo, combinando nutrición, actividad física y los últimos avances médicos, porque tu salud metabólica es clave para una vida plena y activa. Te ayudamos a recuperar el control de tu bienestar. Consultorio metabólico de diabetes y obesidad. Tu salud, nuestra misión. Teléfonos 0973 162 162. Hablamos con ellas, las que nos inspiran, grandes triunfadoras que nos cuentan sobre su camino en la vida, los desafíos superados y las historias que nos impulsan para adelante. Entre ellas, viernes 21 horas, solo por Unión TV. Y disfrutalo cuando quieras en nuestra cuenta de YouTube Unión TV PY. Señoras y señores, volvemos a este bloque. Esto es A Tu Salud. Repito entonces, nos pueden seguir en @atusalud.paraguay. Bueno, llegamos al bloque central, a este segmento. Ya está nuestro invitado en piso ahí con el doctor Federico. Y bueno, realmente vamos a hablar de los aliados. ¿Tenés aliados 24/7? Federico, vamos al segmento. Así es, muchas gracias Andrés. Ya damos apertura oficialmente a este segmento y en este segmento vamos a estar dedicando o desarrollando el tema principal del calendario en salud, del cual te solemos hablar todos los jueves. Capaz te faltó al principio, no nos olvidamos del calendario en salud, dejamos para este momento. 13 de marzo, Día Mundial del Riñón, en realidad son dos, o sea, Día Mundial de los Riñones. ¿Y qué mejor manera de celebrar este día de unos órganos tan importantes con un invitado de lujo que nos va a estar hablando de la importancia que tienen nuestros aliados 24/7? Él es el doctor Juan Acosta, y es que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Muy amable, gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por acompañarnos hoy y sobre todo por acompañarles a las personas que nos están viendo desde sus casas. Y vamos a hablar, como les decía, de dos órganos que, fíjense, tienen el tamaño prácticamente de un puño, pero si bien son pequeñitos, están activos y trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ellos no paran de trabajar, se encargan de eliminar el líquido, el exceso de líquido que tenemos, toxinas de nuestro cuerpo. Así es que su importancia es crucial para nuestra vida. Y fíjense estos detalles, estas funciones son tan vitales que aproximadamente filtran 180 litros de sangre por día, lo que equivalen a 9 de esos bidones que tienen en su casa, que no es un número menor para que tengan en cuenta.
y se encargan de procesar toda esta sangre filtrada y eliminar en forma de orina aproximadamente 1 a 2 litros de orina por día. Requieren también del aporte de sangre que es bombeada por el corazón de un 25%, o sea que estamos hablando de órganos vitales, como les decía al principio, y hoy queremos darte todos esos detalles para que seas consciente de tus aliados 24/7 y sobre todo que le des la importancia que se merece, y por eso te traemos a un mega especialista, como ya les presentaba recién. Él es el doctor Juan Daniel Acosta González. Creo que solamente 2 nefrodiabetólogos tenemos en el Paraguay. Él es uno de ellos. Él es especialista en nefrología, hipertensión arterial, diabetología y nada más y nada menos que trabaja en la unidad de trasplante renal del Hospital Central del IPS. O sea, nuevamente, Juan, muchas gracias. Como nosotros mismos le decimos, Juan es un capo y ustedes van a corroborar en los minutos que siguen. Sin más preámbulos, ya quiero arrancar con la primera pregunta. Y es lo que venimos diciendo desde el principio. Incluso Juan, cuando hablaba del prequirúrgico, si bien siempre se controla también la función renal, mencionaba que se controla el corazón, los pulmones, pero pareciera ser que pasa desapercibido el riñón y no se le da la importancia que se merece. Y habiendo mencionado todas sus funciones, ¿por qué te parece, Juan, que hoy en día, siendo tan importantes estos órganos, no se le da la importancia que deberíamos darles? ¿Cómo estás, mi querido Fede? Y bueno, realmente son órganos pares. ¿Y qué pasa con estos órganos pares? No producen síntomas. Entonces, algo que a mí no me duele normalmente, no tengo o no veo la necesidad de ir a consultar. Sin embargo, haciendo un paralelismo con el corazón, ¿no es cierto? Cuando tenemos algún problema cardíaco, ya sea una sensación de falta de aire, un dolor precordial, acudimos a nuestro médico de cabecera, ¿no es cierto?, a un cardiólogo propiamente dicho, para que nos certifique o dé certeza de que no tenemos o no estamos bajo el código de un infarto, por ejemplo. Sin embargo, con la parte renal, ¿qué acontece? Como no produce síntomas, no sabemos siquiera si están funcionando bien o no. Y es por eso que el lema de este año es ¿y cómo están tus riñones? Y te pregunto, Fede, a vos, ¿cómo están los tuyos? Muy fuerte esa pregunta, Juan, y también vamos a trasladar para todas las personas que nos están viendo en su casa, y gracias por empezar con tremenda explicación, porque ahí claramente él ya nos decía, son 2 los riñones, falla uno, el otro le cubre al que está fallando, no sentimos nada. Entonces vamos a hacer de manera diferente también este conversatorio con el doctor Juan, porque él es de la casa prácticamente, y siguiendo a la primera pregunta ya vamos a hacer mitos y verdades sobre el agua y la salud renal. Probablemente vieron nuestro video de invitación sobre el agua y la cantidad que debemos tomar. Entonces le quiero preguntar al doctor Juan, que lo que más escuchamos es tomar 2 litros de agua por día, pero realmente esa cantidad es suficiente para todos. En algunos casos esa cantidad termina siendo un exceso para algunos, y si eso implica algo negativo para la salud. Ok, buenísima la pregunta, porque es prácticamente pregunta del consultorio del día a día. Lo normal oscila entre 2 litros a 2 litros y medio aproximadamente, y va dependiendo de la edad, va dependiendo también de las condiciones físicas. Si es un paciente que es deportista, por ejemplo, entonces podría tomar un poco más de agua, y ahí te retrucaría nuevamente: agua versus tereré, agua más tereré o solo tereré. ¿Qué pasa con estas bebidas? El tereré, por supuesto que es paraguayo, pero muchas veces contienen más diuréticos. Entonces, ¿qué hacen? Hacen que orinemos más, hacen que nos deshidratemos. Por eso es que el agua es prácticamente irreemplazable. Lo que suelo hacer con los pacientes es negociar. Entonces, ¿cómo negociamos? Si es la forma en que va a tomar agua, y bueno, les dejo con el mate y el tereré, pero también les pido, por favor, que consuman agua sin estar contenido en el mate o en el tereré. Muchas gracias, Juan. También prometimos a las personas que estaban siguiendo nuestras redes sociales, @atusalud.paraguay, en el video invitando al programa, que le íbamos a facilitar una fórmula sencilla que todos pueden hacer en su casa, o algo práctico que les pueda servir a todos de manera a calcular o saber y individualizar la cantidad de líquidos o de agua específicamente que cada uno puede tomar. Generalmente lo que solemos usar es cuánto orino en 24 horas. Una fórmula casera que no hace falta juntar la orina, sino ir llevando un recuento. Ahora voy a orinar, más o menos esto es la cantidad que orino en 24 horas, y más o menos 500 ml le sumo a eso, y ya tengo el plan
que mi cuerpo necesita, ¿no es cierto? Estamos hablando de riñones que están funcionando a la perfección. ¿Y cómo sé realmente si funciona a la perfección? Justamente evaluando factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo? Aquí en Paraguay y en el mundo sigue siendo diabetes mellitus, hipertensión arterial los principales factores de riesgo, pero agregamos otros, por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, que necesariamente producen un aumento en el trabajo de estos riñones y que lastimosamente ese trabajo excesivo que le producen al riñón también terminan, ¿verdad?, dañando más adelante. Bien, clarísima la explicación de Juan sobre este punto. También les queremos mencionar que si saben su peso, multiplican por 35, el resultado es la cantidad de líquidos que pueden tomar, así es que ya saben, les quiero ver a todos ahí con su calculadora para determinar la cantidad de líquidos que tienen que tomar por día. Ya mencionabas al tereré, que formaba parte de una de las preguntas que no puedo dejar de hacerte. Entonces, la recomendación, vamos a repetirle a las personas. Puedo tomar, siempre, ese es un clásico, yo creo que para todos. Yo creo que todos recomendamos el consumo de agua y les decimos, la primera pregunta que te hacen los pacientes en el consultorio o cualquier persona es, ¿el mate cuenta como agua? ¿El tereré cuenta como agua? ¿Y cuánto de mate o tereré puedo tomar? Entonces, si le podés decir a las personas si hay un límite y si eso cuenta o no como agua a los que se prendieron recién ahora. Existe un límite en cuanto, un límite, digamos, de 2 litros a 2 litros y medio, que es lo que el cuerpo necesita de agua. Por supuesto que hay pacientes que les encanta el mate y bueno, van a tomar 1 litro de mate, 1 litro y medio máximo, supongo. El tereré también es otra bebida, por supuesto, nuestra. Entonces, generalmente son pacientes que toman 2 o 3 litros, dependiendo de la estación del año, por supuesto. Y no está mal. ¿Por qué? Porque hidrata, pero realmente deshidrata cuando vemos que aumentamos el volumen de tereré o de mate que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque estos contienen justamente diuréticos. Los remedios refrescantes mayormente contienen diuréticos. La yerba mate, dependiendo de la composición, también tiene diuréticos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo consumo en forma de tereré o de mate muchas veces me deshidrata y como nuestro calor evidentemente sobrepasa todas las temperaturas, entonces terminamos deshidratados. Por eso es que si al paciente tiene la necesidad o les gusta, ¿verdad?, porque es un hábito, ¿no es cierto?, el consumo de mate y tereré, no está mal, pero por favor también sumemos a ese hábito el agua, que como siempre le digo a los pacientes, es lo más barato, económico que podemos contener dentro de nuestros medicamentos. Gracias, Juan. Ahora yo creo que nadie en su casa ya no tiene dudas con relación a este tema. Pueden tomar su mate, pueden tomar su tereré, pero no se olviden de tomar agua. Mencionabas a una parte de la cultura nacional que son los remedios yuyos, los remedios refrescantes, y mencionabas sobre el aumento de la cantidad de veces que nos vamos a orinar o la cantidad de orina que eliminamos cada vez que nos vamos al baño, pero me gustaría que nos expliques o nos cuentes si realmente los remedios yuyos con efecto diurético específicamente, si llegan a ser beneficiosos o en contrapartida llegan a ser peligrosos para la salud. Generalmente cuando usamos remedios refrescantes, nuestros remedios yuyos, ¿no es cierto?, nunca hacemos una medición exacta de cuánto está realmente en lo referente a composición de diuréticos. Tenemos remedios yuyos, que son evidentemente diuréticos y que eso producen después posteriormente no un beneficio tangible, porque justamente, como decía, nos deshidratan muchas veces. Entonces siempre es importante no mezclar los remedios refrescantes, porque eso tendemos a hacer el famoso tereré pantano, que tiene de todo un poco para ir de cuerpo, para ir a orinar, para adelgazar, o sea, es un todo realmente, y finalmente después tenemos efectos secundarios poco felices, ¿verdad? Porque es cierto, vamos a orinar, vamos de cuerpo, nos deshidratamos y el cuerpo finalmente necesita mayor consumo de agua. Muchas gracias, Juan. Ya hablamos de nuestra cultura, lo que puede llegar a influir de nuestra cultura en la salud de nuestros riñones. Ahora también, por supuesto, vamos a hablar de hábitos, pero yo creo que hoy en día estos hábitos también ya forman parte de la cultura. El doctor Juan les va a explicar, estoy seguro que se va a acordar de más de un paciente con esta pregunta que se va a desglosar en 2 partes. Juan, sabes que la gente vive
automedicándose. Entonces, me gustaría que nos cites al menos 3 de los medicamentos que con mayor frecuencia tus pacientes en el consultorio suelen consumir de manera por su cuenta, como decimos, y sí, por supuesto, sin decir marcas. Y qué le pasa a los riñones cuando nosotros abusamos de esta medicación. Entonces, énfasis a eso que más daña los riñones. Buenísima la pregunta y sin lugar a dudas los analgésicos son los que llevan el podio en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque más de un paciente cursa con alguna dolencia. Me duele la cabeza, me duele la rodilla, me duele el cuerpo y automáticamente la vecina va y le dice, a mí me hace bien esto, genial, vamos a probar con esta medicación. Y es ahí donde comienza ese círculo vicioso lastimosamente que no podemos eliminar. Por otro lado, también los antibióticos. Pareciera ser que las únicas infecciones a nivel mundial son necesariamente producidas por bacterias, pero sin embargo no. Pero ¿qué pasa? Acá en Paraguay ya nos automedicamos con un dolor de garganta, básicamente una amoxicilina, una levofloxacina, una citromicina, y todo esto produce a la larga daño renal. No hay ningún medicamento que esté exento, es decir, que no produzca daño en los riñones. ¿Qué hacemos generalmente en las consultas? Evaluar la indicación, o sea, el tiempo. Si yo estoy con un dolor de garganta, por dar un ejemplo, mayormente necesitaría un analgésico por 3 a 5 días máximo, ¿no es cierto? Pero estos pacientes lastimosamente toman de manera indiscriminada. O lo que pasa con el dolor de rodilla, el famoso dolor de rodilla, yo no puedo hacer actividad física porque me duele la rodilla. Sin embargo, ¿qué acontece? Estoy con exceso de peso y si no logramos mejorar el plan de alimentación y disminuir, por supuesto, el exceso de peso, que por supuesto no es fácil, tampoco nos vamos a mentir, lastimosamente poco o nada podemos hacer porque los medicamentos son soluciones parche y estas soluciones parche a la larga producen problemas porque hacen trabajar de más al riñón, que tienen que eliminar de más la cantidad excesiva de justamente ya sea analgésicos o antibióticos o alguna otra medicación, ¿no es cierto? Y a la larga terminan fallando, por supuesto, y eso lastimosamente no hay vuelta atrás o marcha atrás en la mayoría de los casos. Bastante clara tu respuesta, Juan. No hay que tratar de tapar el sol con un dedo, hay que consultar y ser prudentes a la hora de tomar cualquier tipo de medicación también. Siguiendo con los hábitos, uno de los más grandes placeres de esta vida, por supuesto, es comer. Te voy a ir preguntando por cada punto y vamos a ir escuchando tus respuestas para aprender todos contigo, Juan. En primer lugar, alimentos. ¿Qué alimentos debemos evitar o reducir para mantener y asegurar la salud de nuestros riñones? Me imagino que te dejo a vos que nos cites las cosas que debemos evitar. Me encanta esta pregunta porque es la pregunta del día a día. Me ha pasado que ha llevado una paciente al consultorio una lista de frutas, verduras y otro tipo de alimentos que yo le marque justamente cuáles podía comer para su dolencia renal. Y realmente, si vamos al caso, la primera causa de por qué nuestros pacientes van a diálisis o tienen falla renal sigue siendo la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Es decir, si yo no cuido mi plan de alimentación con respecto a los azúcares refinados, en cuanto hablamos justamente de diabetes, o con respecto a la sal, los embutidos, los picantes, generalmente milagros no hacemos. Es para ser bastante claro, ¿no es cierto? No existe realmente, voy a hacer este plan de alimentación y con esto trataría de mejorar los riñones. Tenemos que evaluar los factores de riesgo. Si tengo o porto diabetes, ¿no es cierto?, pues tengo que ir con mi endocrinólogo, diabetólogo, médico de cabecera con quien yo sienta confianza y debo de hacer un tratamiento justamente transdisciplinario. Es decir, necesito del nutriólogo, necesito del nutricionista para que pueda ayudar a eso. Otro aspecto importante es justamente son las bebidas azucaradas o las bebidas justamente con poco contenido de azúcar, pero tengo esa sensación de tener algo generalmente dulce después de comer, y también ninguna bebida, ya sea con un tenor alto, medio o bajo de azúcar, es buena para los riñones, porque justamente lo que hacemos es hacerle trabajar de más a estos órganos tan nobles que no dan síntomas, vuelvo a repetir, por eso es que muchas veces no vienen con nosotros de buenas a primeras, y cuando vienen con nosotros de buenas a primeras, lo primero que nos dicen es, yo no me quiero dializar, como si fuera que nuestra especialidad es solamente diálisis. No, mi querido público, no somos solamente dializadores. Nos gusta cuando el paciente viene con algún factor de riesgo, pero que esté controlado. ¿Por qué? Porque permite que nosotros podamos ver el logro de nuestra especialidad, es decir, retroceder o por lo menos retrasar lo más que se pueda
la progresión de enfermedad renal crónica. Justamente en ese punto quiero acotar que hoy en día los médicos que no somos nefrólogos estamos enviando a los pacientes para que sean evaluados por médicos de esta especialidad en estadios más tempranos de la enfermedad renal crónica, justamente para no llegar a la diálisis. Así es que si le mandamos al nefrólogo también de nuestra parte, no tengan miedo de ir a consultar, porque no necesariamente eso quiere decir que le mandamos a que se dialicen, como cuenta el doctor Juan, que es el miedo bastante frecuente en las personas. Proteínas en exceso realmente hacen daño, porque tenemos que consumir proteínas para no perder masa muscular, pero tengo miedo de consumirlas porque me dañan los riñones. ¿Cómo quedamos en este punto? Con respecto a la proteína, realmente una pregunta bastante importante, porque anteriormente había una realidad donde prácticamente restringíamos la carga proteica de los pacientes con enfermedad renal crónica y veíamos que esa restricción realmente producía un detrimento en la condición del paciente. La sarcopenia, realmente el desgaste muscular, es un proceso inflamatorio, y en un paciente que tiene una condición de enfermedad renal crónica está más que inflamado, y si le sumamos a eso hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad o alguna otra enfermedad autoinmune, entonces empeoramos la condición del paciente. Hoy por hoy las nuevas guías nos dicen hacer una dieta normoproteica. ¿Qué implica una dieta normoproteica? Un valor de 0,8 hasta 1,1 o 1,2 gramos kilogramos aproximadamente. Y evaluamos de vuelta cómo está ese paciente. Cuando ya el paciente, por supuesto, avanzó o progresó la enfermedad renal crónica, ya no hacemos una dieta normoproteica. Aumentamos el tenor, por supuesto, de las proteínas. ¿Por qué? Porque está perdiendo más de lo que se está generando. ¿Y eso qué genera? Mejora la condición nutricional del paciente, mejora la sensación de bienestar y sobre todo, ¿qué es lo que mejora? La calidad de vida. Porque finalmente lo que buscamos con nuestros pacientes, está bien, yo quiero retrasar, por supuesto, la llegada a la diálisis, pero ¿cuál es el precio que estoy pagando por retrasar? Prefiero que el paciente tenga una buena calidad de vida, pero en diálisis, a que el miedo a no llegar a diálisis, a que yo tenga una malnutrición con estos pacientes y lastimosamente tenga un efecto no deseado. Muchísimas gracias, Juan, y definitivamente lo que todos tenemos que hacer es encontrar un equilibrio en todas nuestras actividades, nuestros hábitos, nuestra cultura, de manera a no dañar, en particular hoy, a nuestros riñones. Los panelistas de este programa también quieren hacerte sus preguntas y vamos a empezar con la pregunta del doctor Andrés. Andrés, ¿qué pregunta tenemos hoy para el doctor Juan? Bueno, bien decía, doctor Juan, respecto a las principales causas de daño en los riñones, que son la hipertensión arterial y la diabetes, sobre todo, también la obesidad y el sobrepeso. Yo como diabetólogo tengo una función específica con mis pacientes, pero ¿qué podrías decir a la teleaudiencia respecto a los cuidados de estas enfermedades más frecuentes que producen daño renal? Y lo que siempre le digo a mis pacientes, si yo tengo algún familiar que porta diabetes, que porta hipertensión, pero yo todavía no lo he desarrollado, por lo menos que visite a su médico de cabecera, a su médico de familia, a su médico clínico o con el que sienta confianza realmente para un chequeo anual. Es muy importante, sobre todo porque, como les digo, los riñones no dan síntomas. El único paciente que realmente puede quejarse, y con justa razón, de que le duelen los riñones es aquel que porta litiasis renal. El resto no, porque no produce síntomas. El hecho de orinar, y es algo muy importante como mensaje, no significa que las cosas o que la condición de salud sean normales, porque tenemos pacientes que también están en diálisis y también orinan. Entonces, ¿cuál sería la premisa de un paciente que orina y supuestamente funcionan bien sus riñones? Entonces, es importante primeramente ver cuáles son mis antecedentes patológicos, es decir, cuáles son los antecedentes familiares que tengo. Mamá con diabetes, papá con diabetes, o hermanos, o tal vez abuelos. Entonces es importante recurrir al médico con el que tengamos confianza. No importa que no sea un especialista en la materia, pero aquel que yo tengo confianza, ¿qué me genera? Justamente confianza más agua, sería en términos en guaraní, ¿no es cierto?, que nos da esa sensación de bienestar. Pero, vuelvo a repetir, el hecho de orinar no significa que las cosas estén bien. ¿Qué podemos hacer? Cuidar nuestro plan de alimentación. Sabemos que los excesos lastimosamente no son buenos y todo eso implica entonces en nuevamente volver a ese pilar fundamental de la educación y la promoción de la salud que aprendemos en medicina.
plan de alimentación y por favor actividad física. Justamente sobre la actividad física te quiero hablar, Juan. Mucha gente, tenemos todavía altas tasas de sedentarismo en nuestro país, lastimosamente, con el correr de los años, en vez de mejorar, esto ha empeorado. Entonces, quiero que les hables a los que nos están viendo y hacer énfasis en la importancia de la actividad física, y algunos quizás piensan, no me voy a ejercitar tanto para no sobrecargar a los riñones. Y eso es un mito o una realidad también. Totalmente un mito. Y les habla un excedentario justamente para aquella población que se considera sedentaria. Les cuento que yo no hacía actividad física durante mucho tiempo, hasta que posteriormente tuve un problema de salud, ¿no es cierto?, que me llevó a buscar alternativas. Y bueno, hoy por hoy puedo decir que camino un poco más, que hago actividad física, practico deporte, hago natación y voy al gimnasio. Es decir, busquemos algunas alternativas que van a permitir justamente que tengamos calidad de vida. Acá no hablamos de cantidad. A mí no me interesa una persona que diga yo quiero vivir 50, 40 o 60 años si no tiene calidad de vida. Nuestra obligación como profesionales de la salud siempre tiene que ser buscar la calidad de vida. Entonces, está bien. ¿Qué puedo hacer si nunca luego caminé o nunca me puse a hacer alguna actividad física? Pues comencemos con 10 minutos. ¿Son pocos? Por supuesto que son pocos, pero para alguien que nunca hizo movimiento, actividad física en su vida, son movimientos ganados. Ganemos justamente movimientos, mejoremos la calidad de vida y vamos a sentirnos mejor. Obviamente no en la semana, pero en el mes, a los 2 meses y a los 3 meses, yo creo que sus condiciones de salud va a mejorar. Muchísimas gracias, Juan, incluso por contarnos tu experiencia como ex sedentario, y damos fe de que él entrena todos los días, doble turno incluso, así es que bien, Juan, como diría nuestra productora. Justamente ahora le toca al doctor Juan Barbosa, también tiene su pregunta, también tiene su duda y vamos a escuchar. Gracias, Fede. Juan, en la consulta normalmente veo pacientes con dolor abdominal, que tengo que descartar es una apendicitis, es alguna otra patología, y muchas de las veces dentro de lo que tengo que ver me toca tratar pacientes con piedras o cálculos renales, cólico renoureteral. La consulta es la siguiente: si alguien se entera o se hace el diagnóstico de que tiene piedra en los riñones, ¿necesariamente se opera siempre o hay alguna alternativa en cuanto a medicamentos, remedios naturales? ¿Qué opciones tiene nuestra audiencia a la hora de enfrentarse a las piedras en los riñones, que muchos de los pacientes los comparan incluso con tener un parto, ¿verdad?, ya que el dolor es realmente intenso? Me encanta la pregunta, mi querido Juan, porque sobre todo es el día a día en nuestros consultorios. Cuando hablamos de litiasis renal o piedra en los riñones, generalmente compartimos con los urólogos. Es la especialidad que generalmente vamos de la mano, y nosotros los nefrólogos evaluamos realmente la parte clínica. Los urólogos evalúan la parte quirúrgica y no necesariamente siempre es cirugía. ¿Por qué? Porque está relacionado con una condición del paciente. Generalmente los pacientes con litiasis renal ya tienen mamá, papá, hermanos, tíos, primos con esa condición. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que realmente lograría disminuir eso? Plan de alimentación. Busquemos ayuda nutricional, porque si yo no cumplo con el plan de alimentación y nos satanizamos acá al queso, la carne, la leche, el huevo, son macronutrientes. Necesitamos los macronutrientes, pero tal vez no necesite tomar 1 litro de leche todos los días o consumir varias cantidades de huevos al día, ¿no es cierto? Puedo disminuir eso. Genial. Otro aspecto importante donde me encanta, porque siempre le digo a los pacientes, la medicina tradicional nuestra es muy buena, es muy rica. Los guaraníes nos enseñaron mucho, y justamente el para-paraí, cola de caballo a nivel tradicional funciona. ¿Por qué funcionan? Porque son diuréticos. Entonces también les suelo indicar a los pacientes que pueden consumir para-paraí, cola de caballo. Hay, por supuesto, nombres más chetos si quieren también. Si no quieren tomar para-paraí, cola de caballo, tenemos también. Hay para todos los gustos y sabores, pero funciona. Y por otro lado también solicitamos análisis. ¿Qué análisis? No un análisis del perfil renal, que no me da mucho aporte más allá de si funcionan o no mis riñones, sino se llaman perfil metabólico en sangre y en orina. ¿Qué significa este análisis? Evalúa la cantidad de calcio, la cantidad de potasio, de oxalato, de citrato, que son componentes con los que tenemos, pero ¿qué pasa? En estos pacientes que portan litiasis están muy disminuidos, y esa es la causa por la cual justamente tenemos una y otra vez. Pero algo no menor que también me suele pasar es
eso de atajarme para ir a orinar. Por favor, queridos públicos, vayan a orinar cuando tengan la necesidad. Sobre todo aquellos pacientes que tienen la condición de litiasis renal. Porque me pasa, tengo pacientes del sexo femenino y masculino, doctor, estoy trabajando en un call center. Pues hago una nota generalmente para el trabajo y explico que la paciente o el paciente tiene que ir a orinar cuando desea miccionar, porque si no, es como una cantera. Ese riñón está siendo muy rico, por supuesto, en piedras preciosas y lastimosamente el único que termina con dolor es el paciente. Muy fuertes las declaraciones del doctor Juan, pero muy prácticas también las informaciones que nos trae. Probablemente más de uno en la casa se va a sentir identificado, así es que ahora sobre todos esos puntos ya saben. El doctor Emilio Arriola también tiene sus preguntas para el doctor Juan. Emilio, te escuchamos. Y así mismo, Juan, yo quiero hablarte ya del lado de la pediatría, que nosotros buscamos muchas veces prevenir, y para la prevención hacemos la educación. En ese sentido me refiero a que como el niño se encuentra en un estado donde sus órganos se desarrollan, y entre ellos los 2 riñones, ¿qué sugerencias le podemos dar a los padres, a los cuidadores que nos están ahora escuchando, nos están viendo ahora en la tele, Juan? Bueno, realmente yo como nefrólogo de adultos respeto mucho la nefropediatría, pero sí, algunos conceptos básicos es que sí o sí consulten con un nefrólogo pediatra, sobre todo cuando hay algún factor de riesgo. Por ejemplo, ya tenemos, no son muchos, pero hay niños que desarrollan infecciones del tracto urinario, ¿no es cierto?, a repetición. ¿Qué es lo importante de esto? Justamente que tienen que tener una evaluación por el nefrólogo pediatra. ¿Por qué hago acotación de nefrología adulta y nefrología pediátrica? Porque las causas por las cuales un niño va a falla renal crónica o falla renal aguda son muy distintas a las de un adulto. Yo en un adulto espero que sea relacionado con diabetes, con hipertensión. Sin embargo, los niños desarrollan mayormente secundario a patologías anatómicas, es decir, la anatomía del tracto urinario es la principal causa por las cuales ellos podrían requerir, por supuesto, la evaluación por un especialista, en este caso el nefrólogo pediatra. Bien, Andrés nuevamente tiene una pregunta, vamos a tirarle la pelota a él y le escuchamos su consulta. Bueno, doctor Juan, nosotros como médicos diabetólogos hacemos muchos medicamentos, o sea, tenemos un arsenal terapéutico para pacientes con diabetes. Respecto a la evidencia científica, ¿cuál sería tu posición a los medicamentos que tenemos hoy día que retrasan ese daño que produce la diabetes? Me encanta la pregunta, Andrés, porque realmente la diabetes ha avanzado mucho en cuanto al tratamiento y sobre todo los nefrólogos estamos de fiesta porque han aparecido medicamentos aliados en nuestro día a día. Sin lugar a dudas, los inhibidores del SGLT2, del cual yo estoy más que agradecido porque realmente retrasan la progresión, no solamente a la enfermedad renal crónica, sino también factor de riesgo cardiovascular. Y por otro lado también los análogos del GLP-1, sea el semaglutide, sea justamente también el liraglutide, son medicamentos que vinieron para quedarse y mejoran la condición de los pacientes. Uso a diario ambos, los dos, o por separado, y realmente me encanta ver los resultados porque mejora prácticamente la proteinuria y con ello el proceso inflamatorio en el paciente renal crónico, por supuesto, y sobre todo el factor disminuye el factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la principal causa de progresión o de desenlaces poco felices en los pacientes que tienen una dolencia de diabetes, de hipertensión o patología renal es justamente la falla cardíaca. Y estos medicamentos disminuyen, enlentecen, ayudan, son aliados nuestros, tanto los diabetólogos, endocrinólogos, cardiólogos y nosotros los nefrólogos. Gracias, Juan. Una de las mejores frases que nos dejabas el día de hoy era que orinar no significa que todas las cosas estén funcionando bien. Entonces, quiero que les enseñe a las personas que nos están viendo. Sí, señora, sí, señor. El doctor Juan ahora les va a enseñar cómo evaluar en cantidad la orina y sobre todo las características para saber que si bien estamos orinando, las cosas están funcionando bien. Así es que estén atentos, tomen nota y le escuchamos al doctor Juan. Con respecto a la orina es algo muy importante porque a veces yo le pregunto, la mayoría de las veces le pregunto a los pacientes, ¿vos ves cuando orinas? Y me miran una cara de morbo y no soy morboso, o sea, necesito saber realmente cómo es la característica de la orina porque me refiero a si hay espuma o no. Una pregunta típica mía de consultorio, ¿espuma o no espuma tu pipí? En guaraní, porque me encanta hablar en guaraní con los pacientes, ¿hiyuy o no landetú? Es decir, ¿hay o no espuma? Porque eso radica en cómo realmente directamente están trabajando los riñones. Una orina espumosa es una orina que está en problemas, es decir, estamos en problemas
y podemos, digamos, consultar primeramente con el médico de cabecera, que siempre va a ser el médico que nos transmita confianza y posteriormente nos deriva a los especialistas. Eso es algo muy importante. La primera orina de la mañana, ¿qué características tiene? Es bastante oscura, es un poco más fuerte, un color habitual, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo tomo agua realmente, y si no soy Pinocho o Pinocha, porque también pasa eso, yo tomo mucha agua, doctor, pero el análisis de la orina había sido, me sale que no toma realmente como corresponde, y después haciendo unas preguntas, ¿verdad?, capciosas, y la verdad que yo no tomo agua como tiene que ser, yo dije nomás, ¿verdad? Entonces es justamente oscura la orina, primera orina de la mañana, que se va aclarando justamente con el correr de las horas. ¿Por qué? Porque estoy tomando agua, por supuesto. Y te retrucaría nuevamente con otro aspecto. ¿Hasta qué hora es lo que voy a tomar agua? Porque esa es otra pregunta. Me levanto toda la noche madrugada, doctor, por tu culpa, porque siempre los doctores tenemos la culpa de algo, ¿verdad? Nunca el paciente tiene la culpa de nada. Entonces, ¿qué pasa? Por tu culpa me levanto a la madrugada 3 o 4 veces. No, gente bella. Vamos a tomar agua hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Si me levanto de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, claro que voy a lograr los objetivos que yo me he trazado para hidratarme como corresponde. Ahora, si tengo sed, por supuesto, a las 6 de la tarde, ¿voy a dejar tomar agua? Por supuesto que no, pero ya va a ser mucho menor el tenor, ¿verdad?, del volumen, y eso va a permitir que pueda tener un sueño de 7 a 8 horas que recomiendan los profesionales de la salud para tener calidad de vida. Muchísimas gracias, Juan. Yo creo que hoy el programa aclaró todas las dudas que tenemos todos en algún momento de nuestras vidas. Nos quedamos sin tiempo, podemos seguir hablando un montón con el doctor Juan, pero por el día de hoy ya nos quedamos sin tiempo, así es que como no tenemos dudas puntualmente de los temas de los cuales hablamos con el doctor, solamente nos queda preguntarle y que nos diga dónde le encontramos, porque mucha gente va a querer consultar con el doctor después de este programa. Y Juan, queremos que nos cuentes dónde te encontramos. Bueno, en Asunción estoy en el Sanatorio Adventista y en el Sanatorio San Martín, y en Fernando La Mora en el Sanatorio Metropolitano y CEMEI. Así que las órdenes para aclarar sus dudas sin ningún problema. Y recuerden, no tengan miedo cuando se les deriva con un nefrólogo, eso es algo muy importante. Y otro aspecto importante, no olvidar también, como me dedico al área del trasplante de órganos, donar órganos es salvar vidas. Hablemos en familia, ayudemos a aquellos que necesitan. Y una frase que me encanta es: hoy por ti, mañana por mí. Tremendo el cierre que nos deja el doctor Juan Acosta de su participación en nuestro programa. Juan, te agradecemos un montón nuevamente. Sos un crack, siempre te decimos. Fue un gusto tenerte hoy en nuestro programa. Gracias por regalarnos tu tiempo y por compartir sobre todo tus conocimientos con las personas. Esperamos tenerte pronto otra vez en el programa y volvemos con el doctor Andrés. Bueno, te quiero dar un saludo ya que está finalizando el programa. Hoy está de cumpleaños mi tía, ella se llama Cristina Benítez. Y bueno, un saludo y un abrazo, tía. Sabes que te quiero mucho. Y bueno, nos encontramos más tarde para el rico asado. Bien, el doctor Emilio también tiene saludos. Quiero mandar un saludo especial a nuestra coproductora Andrea Jara, que hoy no pudo estar con nosotros trabajando, pero que le estamos extrañando acá en el piso. Bien, gracias Emilio. El doctor Juan Barbosa también tiene el clásico de todos los jueves, su saludo. Vamos a escucharle a quién le saluda el día de hoy. Un saludo especial para Andrea, la extrañamos mucho. Como siempre, a todos mis pacientes, María Vivas nos está viendo esta noche, entonces un saludo grande para ella y a todo el personal del Sanatorio San José. Bien, siempre es el clásico de Juan, saludos a sus pacientes. Juan Acosta también tiene seguramente saludos. Juan, ¿quieres enviarle saludos a alguien? Sí, a todos los que me hacen el aguante en el día a día, sea en la unidad de trasplante renal, en la Universidad Católica y en la Universidad del Norte. Gracias por el aguante y bueno, abrazos. Muy bien, realmente un programa bastante interesante. Y bueno, nuestro invitado realmente, doctor Juan, te agradecemos por haber aceptado esta invitación y por venir a nutrirnos de mucha información que nos va a ser útil para mejorar la calidad de vida. Bueno, señoras y señores, esto fue A Tu Salud. Hoy nos vamos, hoy 13 de marzo, nos despedimos y nos encontramos el próximo jueves. Agradecemos a nuestros auspiciantes Centro Médico San José y también al consultorio metabólico, donde el doctor Federico y yo estamos brindando servicios y atenciones para los pacientes con diabetes. Esto fue A Tu Salud y nos despedimos y nos encontramos la próxima semana. Chau, chau.